Hola, desde la Cátedra de Álgebra y Geometría Analítica 1 de la UNLAM, estamos preparando esta serie de videos para ayudarte con los temas de la materia. Yo soy Julieta Mateucci, docente de la cátedra. Hoy vamos a ver aplicaciones, en particular circuitos eléctricos. Este es el primer video del tema. Vamos a empezar analizando qué es un circuito eléctrico. Vamos a decir que un circuito eléctrico, entonces, es una trayectoria cerrada que recorre una corriente eléctrica, es decir, por donde circulan electrones. Para poder hacer un análisis mejor, vamos a analizar las partes que lo componen. Cada línea dibujada en un circuito eléctrico corresponde a un conducto, a un cable de cobre por donde circulan los electrones, es decir, por donde circula la corriente eléctrica. Esta corriente la vamos a medir en amperes. El recorrido en general se inicia en una de las terminales de una fuente de alimentación, una pila o una batería, que dibujamos con este símbolo. Los signos más y menos corresponden a las terminales positivas y negativas de la pila. Estas baterías o fuentes de alimentación generan una diferencia de potencial que vamos a medir en volts, que es la que de cierta manera podríamos decir pone en movimiento los electrones, como una cascada en la que el agua cae de una altura a la otra. La corriente eléctrica circula a través de los cables hasta llegar a una resistencia. Estas resistencias, que las notamos con este símbolo, corresponden a algún dispositivo conectado al circuito. El pasaje por el dispositivo ofrece una resistencia, al igual que un objeto que impide el paso del agua en un río. La magnitud de esta resistencia se mide por cuán intensa es la corriente, o sea, la cantidad de electrones que pasan por un área específica en la unidad de tiempo. Es al pasar por estas resistencias que se produce entonces una caída del potencial eléctrico. En los circuitos eléctricos, la diferencia o caída de potencial, que medimos en volts, la brindan entonces las fuentes de alimentación y las resistencias, y dependen de la intensidad de corriente que circula. A cada tramo cerrado de un circuito lo vamos a llamar malla. Por ejemplo, miremos este circuito. Acá podemos observar que este circuito tiene 7 resistencias. También tiene 3 fuentes de alimentación. Y si analizamos las mallas, tenemos 3 mallas internas y una malla externa. Además hay puntos donde los electrones que circulan tienen que decidir qué camino seguir. Es decir, que se producen bifurcaciones. A estos puntos los llamamos nodos. Este circuito, por ejemplo, tiene 4 nodos. El objetivo de estos problemas consiste en calcular cuál es la intensidad de corriente que circula en cada tramo del circuito, es decir, a lo largo de cada cable que une 2 nodos. Por ejemplo, si este fuese el circuito que estuviéramos analizando, tendríamos que considerar la intensidad de corriente en cada uno de estos tramos. Vamos a tener una corriente circulando entre el nodo A y el nodo B. Por ejemplo, llamémosla I1. Vamos a tener otra corriente circulando entre el nodo B y el nodo C. Otra circulando entre el nodo B y el nodo D. Otra entre el nodo A y D. Otra entre el nodo D y el nodo C. Y finalmente una más entre los nodos A y C. Si este fuese el circuito que estuviésemos resolviendo, tendríamos que buscar estas 6 intensidades de corrientes, es decir, tendríamos 6 incógnitas. Aún no sabemos cuál es el sentido en el cual circula la corriente, pero de eso nos vamos a preocupar en unos minutos.
Habiendo identificado las partes de un circuito, ahora nos queda armar un sistema que nos permita calcular la intensidad de las corrientes buscadas. ¿Pero cómo lo armamos? Bueno, para poder armar este sistema vamos a tener que valernos de dos resultados. El primer resultado que vamos a ver, que vamos a usar, es la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un dispositivo, es decir, donde nosotros tenemos una resistencia, es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia del dispositivo. Matemáticamente hablando, podemos escribir esta ley de Ohm de esta forma. La intensidad, entonces, de la corriente va a ser directamente proporcional, por eso está acá arriba, a la diferencia de potencial, e inversamente proporcional, por eso está en el denominador, a la resistencia del dispositivo. Si reacomodamos esto un poco, podemos decir que la intensidad de la corriente multiplicado por la resistencia nos va a dar la diferencia de potencial. El segundo resultado del que nos vamos a valer corresponde a las leyes de Kirchhoff. Acá tenemos dos leyes. La primera ley dice que la suma de todas las corrientes que llegan a un nodo es igual a la suma de todas las corrientes que salen del mismo. Ahora vamos a enunciar las dos leyes y después las vamos a analizar. La segunda ley dice que en un camino cerrado, la diferencia de potencial proporcionada por las fuentes se compensa con las caídas de diferencia de potencial que ocurren en cada dispositivo. Veamos con un ejemplo cómo se usan estos resultados. Lo primero que vamos a tener que hacer frente a un circuito es identificar, es decir, ponerle nombre a las corrientes que circulan. Recordamos que tendremos una corriente diferente por cada tramo de cable que una a dos nodos. En este caso tenemos dos nodos, el nodo A y el nodo B. Por lo tanto vamos a identificar tres corrientes que unen estos dos nodos por diferentes caminos. Voy a llamar I1 a la corriente que une a los dos nodos por este lado, I2 a la que los une por acá e I3 a la que los une por este lado. No sabemos en qué sentido circulan las corrientes, pero es un dato que necesitamos para poder plantear las ecuaciones que se desprenden de las leyes de Kirchhoff y de la ley de Ohm. Por eso le vamos a dar un sentido a cada una de las corrientes. Después, al final de la resolución, vamos a confirmar el sentido o lo vamos a cambiar. En nuestro caso, en este ejemplo, le vamos a dar un sentido a las corrientes. El sentido es el que cada uno quiera. Por ejemplo, yo me imagino que circulan en este sentido. La corriente I1 hacia acá, la corriente I2 hacia arriba y la corriente I3 en este sentido. Ahora que tenemos identificado el sentido de las corrientes, vamos a empezar a aplicar los resultados que enunciamos antes. Empecemos con la primera ley de Kirchhoff. En esencia, esta ley nos dice que en cada nodo la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos dos nodos, el nodo A y el nodo B. Analicemos qué pasa en el nodo A, considerando el sentido que le dimos a las corrientes. Cuando nos paramos en este nodo, vemos que entran a este nodo electrones provenientes por el camino que viene por I2, de la intensidad de corriente I2, y de la intensidad de I3. Para eso, miramos las flechas. Y sale del nodo la corriente I1. Por eso vamos a decir que I2 más I3 es igual que I1. Repitiendo este razonamiento en el nodo B, notamos que pasa casi lo mismo, pero al revés. Entra I1 y salen electrones por el camino de I2 e I3.
Como podemos ver, ambas ecuaciones son en esencia la misma. Esto ocurre porque solo tenemos dos nodos. Cuando tengamos más de dos nodos, tendremos más ecuaciones diferentes. En general, si tenemos n nodos, tendremos n-1 ecuaciones diferentes. En nuestro caso, podemos resumir estas dos ecuaciones en esta. Y1 menos y2 menos y3 igual a 0. Esta es nuestra primera ecuación. La segunda ley de Kirchhoff nos dice que en un camino cerrado, la diferencia de potencial emitida por la fuente se compensa con la caída de potencial de las resistencias. Aquí entran en juego varias cosas. Primero hablamos de un camino cerrado. Esto hace referencia a una malla. Sin embargo, esta malla tiene que ser recorrida, es decir, caminada, y para recorrerla tenemos que hacerlo en un sentido. Por ejemplo, vamos a recorrer la malla 1 y recorrámosla, por ejemplo, en este sentido antihorario. Esto lo tenemos que notar al hacer el ejercicio, es decir, lo escribimos. Una vez identificada la malla con la que vamos a trabajar y el sentido en el que la vamos a recorrer, observemos el resto de la ley de Kirchhoff. Esta nos habla de caídas de potencial y de diferencia de potencial de las fuentes. Nos dice que estas se compensan, es decir, que las diferencias de potencial de las fuentes nos dan lo mismo que las caídas de potencial de las resistencias en esa malla. Recordemos además la ley de Ohm que enunciamos hace un rato. Cuando la reescribimos, nos decía que la caída de potencial en un dispositivo correspondía al producto entre la corriente y la resistencia. Analicemos entonces las caídas de potencial de las resistencias de la malla 1. Como es un camino cerrado, arrancamos en algún punto y retornamos al mismo punto. Por ejemplo, yo voy a arrancar desde el nodo A y voy a hacer el recorrido, en el sentido que lo escribí, hasta volver al nodo A. En este momento solamente voy a mirar la diferencia de potencial que ocurre por dispositivos conectados, es decir, solo voy a mirar las resistencias. Como la corriente 1 tiene el mismo sentido que el camino que estamos recorriendo, la vamos a pensar como positiva a su caída de potencial. Vemos entonces que la corriente 1 en este trayecto solo pasa por la resistencia 1. Por lo tanto, la caída de potencial será I1 por R1. Cuando llegamos al punto B, al nodo B, tenemos que terminar nuestro recorrido. Pero para eso antes tenemos que pasar por este camino, para llegar al nodo A, que es desde donde partimos. En este camino nos encontramos con la intensidad 2 de corriente. Y nuevamente está en el mismo sentido en el cual la estamos recorriendo. Nuevamente vuelve a ser positiva y su caída de potencial será I2 por R2. Llegamos al punto desde donde arrancamos. Es decir, que ya consideramos todas las caídas de potencial producidas por las resistencias en la malla 1. Pero la ley de Kirchhoff nos decía que esto es lo mismo que las diferencias de potencial producidas por las fuentes de la misma malla. Así que ahora vamos a volver a recorrer la malla, pero analizando solamente las fuentes que vayamos encontrando en el camino. Si vemos que la diferencia de potencial va desde el nodo negativo al positivo, la vamos a considerar positiva. Si es al revés, negativa. Al recorrer entonces la malla 1 partiendo del nodo A, nos encontramos primero con la pila 1, que será positiva, y la pila 2, que será negativa. Reemplazando por los valores que tienen las resistencias y las baterías, nos queda esta ecuación. Esta será ahora nuestra ecuación número 2. Hagamos ahora el mismo razonamiento para la malla 2. Nuevamente tenemos que definir también un sentido en el cual vamos a recorrer la malla. Podríamos tranquilamente usar el mismo sentido de antes. Si empezamos en el nodo A y recorremos, nos vamos a encontrar primero a la corriente 2, que va en el sentido opuesto del que decidimos recorrer la malla.
Por lo tanto, le va a corresponder un signo negativo a la caída de potencial. Esta corriente solo pasa por la resistencia 2, por lo que nos queda menos I2 por R2. Luego nos encontramos con la corriente 3, pero esta corriente coincide en su sentido con nuestro camino, por lo cual va a tener un signo positivo. La corriente 3 pasa por la resistencia 3, quedándonos I3 por R3. Llegamos así al punto desde donde comenzamos. Ahora volvemos a hacer el mismo recorrido, analizando las diferencias de potencial de las baterías. Observamos que ambas baterías pasan de la terminal negativa a la terminal positiva. Es decir, que a ambas les vamos a asignar un signo positivo. Por lo tanto, las caídas de potencial de las resistencias van a ser igual a la diferencia de potencial entre la pila 2 y la pila 3. Igual que en el caso anterior, reemplazamos los valores de las resistencias y de las pilas, quedándonos esta relación. Esta es nuestra ecuación número 3. Podríamos analizar también la segunda ley de Kirchhoff aplicándola a la malla global. Pero se puede probar que nos daría información redundante, es decir, información que ya tenemos en el análisis de estas dos mallas. Así que no hace falta analizar la global y alcanza con cada una de las mallas más pequeñas, también llamadas celdas. Ya aplicamos todos los resultados que habíamos definido. Conseguimos de esta forma 3 ecuaciones. Estas 3 ecuaciones dependen del valor de la intensidad de las distintas corrientes. Ahora solo nos queda resolver el sistema que estas ecuaciones forman. En el sistema que nos queda, que en su forma matricial ampliada nos queda esto, lo podemos resolver por cualquier método. Por Gauss, por Gauss-Jordan. Yo personalmente ahora lo voy a resolver por Gauss-Jordan. Empiezo reemplazando la fila 2 por la suma entre la fila 2 y menos 4 veces la fila 1. Ahora la fila 2 la reemplazo por fila 2 más 3 veces fila 3. Intercambiamos fila 2 y fila 3 para poder tener la matriz bastante triangulada y escalonada. Si solamente hiciera Gauss, acá dejo de escalonar, planteo el sistema y despejo. Yo sigo despejando. A la fila 3 la multiplico por un 13avos. A la fila 2 la reemplazo por fila 2 más menos 3 veces la fila 3. Y a la fila 1 por la suma entre la fila 1 y la fila 3. Esta matriz que ya casi está terminada de escalonar, multiplico la fila 2 por menos 1/2 y sumo fila 1 y fila 2 y el resultado lo coloco en la fila 1. Ya habiendo conseguido la matriz identidad, nos queda que las intensidades de las corrientes buscadas son estas. La corriente 1, medio amper, la corriente 2, menos medio amper, y la corriente 3, 1 amper. Analicemos lo que obtuvimos. Como lo que buscamos es intensidad de corrientes, estas corrientes no pueden ser negativas. Que la corriente I2 nos haya dado un número menor que 0 no quiere decir que lo hicimos mal. Lo único que significa es que el sentido que le dimos a la corriente 2 cuando arrancamos a analizar el circuito, este sentido, hacia arriba, en realidad no era correcto. Aunque sí lo fueron los sentidos de las otras dos corrientes. Por lo tanto, nos alcanza con terminar diciendo que la intensidad de la corriente 2, que sí es de medio amper,
en realidad va en el sentido opuesto. Con estos sentidos correctos ya podemos decir que las tres corrientes tienen las siguientes intensidades, ahora todas positivas. Medio ampere para la corriente 1, medio ampere para la corriente 2 y 1 ampere para la corriente 3. Gracias por mirar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Tejiendo el Álgebra Lineal en Red para que te enteres de cuando subimos nuevos videos.